Las causas que provocaron que en Guatemala surgiera una guerrilla en 1960 siguen más vigentes que nunca. 60 años después de que naciera aquel grupo integrado por militares dignos que se alzó en contra del sistema, muchas cosas incluso hasta han empeorado. Pero la guerra es algo del pasado y aprender de la historia no sirve de nada, dirán algunos por ahí. Pero pensar así es un gran error, porque la historia, es decir, nuestro pasado, influye de manera directa en lo que somos hoy. Algo que sucede con ustedes y conmigo como individuos, pero que también sucede con los países. Desgraciadamente, como existe ese sentimiento antihistoria, vivimos una especie de negación, donde repetimos los errores una y otra vez, tal y como ya veremos más adelante, estamos haciéndolo ahora mismo. De hecho, a pesar de lo importante que es el periodo de la guerra para entender nuestro presente, en nuestro sistema educativo apenas se analiza muy por encimita y como si se tratara de una etapa ya superada. Pero debemos tener claro que lo que pasó en Guatemala durante la guerra fue algo monumentalmente traumático para la sociedad, cuyas consecuencias vivimos todavía hoy. Una afección que no hemos atendido adecuadamente y que nos mantiene crónicamente enfermos y casi incapacitados para ver hacia el futuro. Porque así como los seres humanos, cuando sufrimos un trauma grave deberíamos de recibir algún tratamiento médico, igual debería de suceder con los países. Pero no ha pasado así con nuestra Guatemala. El nuestro fue uno de los conflictos armados más largos del continente y no hay palabras para describir lo que pasó. Más de 250,000 personas, la mayoría indígenas, fueron asesinadas y más de 50,000 desaparecidas a manos del ejército. Y aunque la guerrilla también cometió asesinatos y hasta masacres en términos numéricos, el 93% de la violencia fue ejercida por el ejército y solo el 3% por la guerrilla. La violencia desatada desde el Estado fue tremenda y las cosas que pasaron en Argentina o Chile, cuyas etapas represivas son más famosas, se quedan cortas con lo que ocurrió en Guatemala, donde no solo fue una guerra ideológica, sino que se vio reforzada por la visión racista, clasista y discriminadora de la clase dominante. Mayoritariamente hombres con nombre y apellido, muchos que ahora disfrutan plácidamente de sus nietecitos fueron unos verdaderos sanguinarios y verdugos del pueblo. Persiguieron, torturaron, violaron, secuestraron, ejecutaron y masacraron a cientos de miles, no decenas, ni centenas, ni miles, cientos de miles de guatemaltecos. El ejército, una institución llamada a cuidar a la población, fue convertida en un aparato de control y persecución contra los miembros o colaboradores de la guerrilla o contra cualquiera que pudiera llegar a tener tendencia a hacerlo. Por eso llevaron a cabo por lo menos 626 masacres, según lo documenta el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una instancia creada como consecuencia de los acuerdos de paz para buscar la verdad sobre lo ocurrido durante la guerra y que con neutralidad concluyó que en Guatemala hasta hubo genocidio, tal y como lo han confirmado ya 2 sentencias judiciales. Y es que la forma que estos sanguinarios utilizaron para prevenir que más población se sumara a la guerrilla fue eliminando por completo a las comunidades. Así, el pez se quedaría sin agua, decían, para hacer ver que la insurgencia se quedaría sin aliados en el territorio. Así ocurrió, por ejemplo, con la masacre de las 2 R's en Petén. El ejército llegó y durante el 6, 7 y 8 de diciembre de 1982 asesinó a 201 personas, entre ellos muchos niños, niñas y adultos mayores. Los bebés fueron arrojados en un pozo, algunos de ellos todavía vivos, según se ha logrado establecer gracias al juicio que ahora, en el año 2020, se sigue en contra de varios caiviles que formaron parte de la patrulla que llegó a esa comunidad. Ellos habían huido hacia Estados Unidos confiados en que la justicia nunca los alcanzaría, pero por fin están enfrentando a la ley. Para saber un poco más acerca de la masacre de las 2 R's, es importante que todos puedan observar la película producida por Steven Spielberg, denominada Encontrando a Oscar. En ella se narra la historia de 2 niños que quedaron como sobrevivientes de esa masacre y que fueron secuestrados por los miembros del ejército y cuyas vidas dieron un giro tremendo cuando los convirtieron en sus familias. Imagínense ustedes quedar como familia de tu verdugo. Eso les pasó a ellos. Pero así como hubo masacres, también se atacó a la intelectualidad del país. Básicamente, todo aquel que pensara era sospechoso de ser guerrillero. Todo aquel que cuestionara al sistema o que pensara distinto era guerrillero. De hecho, desde ahí viene mucho del miedo que todavía tenemos y que en buena medida inmoviliza a la sociedad en contra de los corruptos de hoy en día. Desde esa época se instaló en la mentalidad chapina esa idea de no meterse en babosadas, porque eso podía costarles la vida. Y es que a muchos se las costó. Entre los perseguidos y asesinados hubo dirigentes políticos, catedráticos y estudiantes universitarios y de educación media, periodistas, escritores, poetas, campesinos y muchos más, cuyo gran pecado fue soñar con una Guatemala distinta. Muchos de ellos fueron secuestrados y torturados antes de ser asesinados. Mataron al dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, después de dar un discurso en el parque, y a muchos estudiantes más de ese mismo secretariado en los días y meses siguientes. Al entonces diputado Alberto Fuentes Mohr lo asesinaron con 23 disparos frente a la Guardia de Honor.
Al también diputado Adolfo Mijangos López le dispararon 12 veces por la espalda mientras en su silla de ruedas salía de su oficina. Y a Manuel Colom Argueta, que había sido alcalde y que era un dirigente político que seguramente terminaría como presidente, lo persiguieron por la zona 9 en carros, motos y hasta en un helicóptero para asesinarlo a sangre fría. Ninguno de ellos era guerrillero ni mucho menos comunista. Eran socialdemócratas o personas con un pensamiento social que soñaban con un país donde indígenas y ladinos fueran tratados por igual y donde todos pudiéramos disfrutar del desarrollo y no solo algunos. Algo con lo que muchos seguimos soñando todavía hoy en día. Pero es que soñar con un país y con un sistema más justo es un problema para quienes se benefician de que en el país y en el sistema haya injusticias. Desgraciadamente no debe de extrañarnos que hoy en día estemos tan acostumbrados a la impunidad. Mucha de la impunidad que hoy vivimos surgió durante el periodo del conflicto armado interno debido a que muchos de los que cometieron grandes delitos y grandes violaciones a los derechos humanos jamás fueron juzgados ni sentenciados. Debemos comprender que lo que se defendía durante la guerra era el status quo, es decir, el estado actual de cosas, o sea, el sistema. Y por eso el ejército no actuaba en solitario. Lo hizo, como ha ocurrido desde su fundación, con la coordinación y/o respaldo de muchos miembros del sector privado con quienes ha compartido el poder desde como mínimo 1871. Muchos cafetaleros, azucareros, bananeros, cardamomeros y otros productores agrícolas e industriales veían en la guerrilla y en su eventual crecimiento una amenaza a sus intereses económicos. Ellos defendían su dinero y sus negocios, pero en verdad defendían un modelo de desarrollo basado en el racismo y en la discriminación. Un modelo donde los ladinos y extranjeros eran tratados de mejor manera que los indígenas, a quienes siempre se les vio como menos y como sirvientes del sistema. Un sistema que ha sido así desde la conquista y que, salvo durante el periodo 44-54, ha seguido funcionando con la misma lógica que tanto les ha beneficiado: despojar de sus tierras a los indígenas y convertirlos en sus sirvientes o trabajadores. Esto a cambio de salarios de hambre, si bien les va, y de la negación más grande de todas, la negación del acceso a la educación y a la salud, la fórmula perfecta para que siempre sigan siendo mano de obra de baja calificación a la que se le pague lo menos posible. Un sistema que, visto ahora en el año 2021, es un tremendo fracaso, gracias al cual somos uno de los peores países de América, casi en todo, empezando por desnutrición infantil, pero también en embarazos de niñas o en baja cobertura educativa. Ejemplos que dicen mucho de cómo y cuánto nos preocupan los niños, o sea, cuánto nos preocupa el futuro de Guatemala. La guerra, como puede verse, fue el enfrentamiento armado entre los guatemaltecos que tenían el poder, militares y empresarios, que querían que el sistema siguiera igual, contra la guerrilla y contra quienes pensaban diferente. Pero no fue algo que surgió de la nada. Tomar las armas no fue la primera opción de muchos que terminaron involucrados en la guerrilla. Antes de eso intentaron hacer la lucha por medios pacíficos y civilizados, pero se toparon con una élite dominante que prefirió cerrar los caminos, irse en contra de la voluntad del pueblo y eliminar a la competencia política antes de que les disputara el poder. Si nos ubicamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que la guerra realmente fue una consecuencia directa de la contrarrevolución de 1954, que fue financiada y dirigida desde Estados Unidos para derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán y a la revolución del 44. Como era un proceso que estaba empoderando a los trabajadores a través de los sindicatos y a los campesinos a través de la entrega de tierras que antes pertenecían a la United Fruit Company y a terratenientes locales que las mantenían sin trabajar, la revolución se convirtió en enemiga de la clase dominante. Para descalificar a sus líderes y meterle miedo a la conservadora población guatemalteca, inventaron que el gobierno estaba al servicio del comunismo y de la Unión Soviética. Y cuando lograron derrocar a Arbenz, se inició una cacería de brujas en contra de quienes pertenecían al régimen revolucionario, encarcelando a sus dirigentes y eliminando, por decisión del nuevo régimen, a los partidos políticos opositores a fin de imponer su agenda. Todo esto ocurrió en 1954, 6 años antes de que surgiera la guerrilla. Los militares y el sector económico se instalaron en el poder y fueron cerrando los espacios a cualquier oposición a lo largo de las décadas siguientes. Impusieron sus ideas a sangre y fuego y, como puede verse, pusieron los cimientos de este edificio torcido que somos hoy en día. Aunque guardando las distancias, mucho de lo que pasaba en esa época se parece a lo que pasa ahora. Además de que la mayoría de la población sigue estando excluida del desarrollo, sobre todo la indígena, y somos cada vez más pobres e inviables, tenemos a una clase política que está cerrando todos los caminos, desoyendo a la oposición y tratando de cooptar todos los espacios del Estado a fin de evitar que existan voces en contra de sus ideas. Y lo peor de todo es que no lo hacen en nombre de un modelo de desarrollo, sino en favor de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, que son los temas que dominan la agenda de buena parte de la clase dirigencial del país. Esa clase política, empresarial y mafiosa solo está pensando egoístamente y no se da cuenta de que los ciudadanos esperamos otra cosa de ellos.
liderar al país para que haya oportunidades para todos. Guatemala lleva ya demasiados años sin salir adelante y es algo que como ciudadanos nos merecemos. En el papel, los acuerdos de paz de Guatemala fueron de avanzada. En resumen, no solo buscaban silenciar los fusiles y acordar un alto al fuego. Buscaban corregir varios problemas estructurales que provocaban que en Guatemala no fuera posible alcanzar el desarrollo para la mayoría de la población y reducir las desigualdades y desequilibrios entre un pequeño grupo de personas, ladinas sobre todo, y la mayoría indígena, condenada desde siempre a la pobreza y a la servidumbre. En buena manera, los acuerdos de paz también identificaron que nuestra Constitución y por lo tanto nuestro modelo de funcionamiento como sociedad no representaba la composición real de Guatemala, que es considerada desde aquel entonces un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Y como la Constitución no reconocía ni la cultura, ni la forma de aplicar justicia, ni los 25 idiomas nacionales que se hablan en el país, a los que solo consideraba como lenguas vernáculas, en 1999 se propuso una serie de reformas constitucionales que buscaban reconocer esa multiculturalidad como país. Lamentablemente, gracias a la manipulación de algunos miembros del poder económico, de varios medios de comunicación, del gobierno de Álvaro Arzú, que fue tibio al respecto, y de voces conservadoras y racistas, en la consulta popular que validaba esas reformas constitucionales ganó el no, rechazándose así la posibilidad de reconocer a Guatemala como realmente es. Y ojo, no fue que la población en general realmente rechazó el cambio de modelo. Lo rechazaron las áreas urbanas y ladinas que se movilizaron gracias al miedo que le instalaron, al igual que hacen ahora con el comunismo, diciendo tonterías tales como que los indígenas podían llegar a sacarlo a uno de su casa con el pretexto de que era un lugar sagrado maya. Y la población indígena quedó fuera de esa tan importante decisión porque el Estado no se organizó de manera tal que pudiera llevar las mesas de votación hasta ellos. Ellos tenían que ir a las cabeceras municipales, algo que no pasaba y que por lo tanto provocó que muy poca gente del interior de la República participara en esta decisión. Eso y la ignorancia de las áreas urbanas que se las llevan de bien educadas fue suficiente para que el miedo ganara y Guatemala siguiera siendo, según su constitución, algo que en realidad no es. Si lo analizamos a conciencia, los acuerdos de paz fueron una oportunidad perdida para arreglar el país. Silenciaron la guerra, pero eso no era suficiente. Había que cambiar nuestro sistema de funcionamiento. Es por esos cambios que siguen pendientes que ahora, a 24 años de firmada la paz y a 200 de existir como país, nuevamente crece la presión social y hay una oportunidad para reconfigurar nuestro pacto social para que vía un proceso de reforma de la Constitución o creando una nueva, le demos a Guatemala la forma que realmente tiene, la de un país multiétnico y plurinacional en donde todos podamos alcanzar la senda del desarrollo y no solo unos cuantos. Cuando algo no funciona, debe ser cambiado. Y aquí el sistema no funciona. Reparte pobreza, no riqueza, multiplica la desnutrición, hace más pequeña a la clase media y limita las posibilidades de desarrollo de todos. Que toda esa sangre derramada, que toda esa violencia, que todo ese dolor que todavía sufren miles de familias por la pérdida de sus seres queridos no sea en balde. En el año 2021, trabajemos por una nueva Guatemala donde todos podamos vivir bien.